al oriente de Venezuela, en el estado Anzoátegui, se encuentra Lechería, una tierra bendecida por nuestro Creador, rodeada de un inmenso mar, un morro donde se ven increíbles amaneceres e inigualables atardeceres, con historia de valentía y coraje, donde vive gente cálida y amable. Y es allí donde nace la iglesia Casa de Dios Betel, un hospital divino creado por Dios para sanar y restaurar vidas. Una escuela de Dios donde el maestro forma y capacita a sus discípulos. Un cuartel donde se forman hombres y mujeres esforzados y valientes. Un lugar donde su presencia ministra con total libertad bajo la unción del Espíritu Santo. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar. y poderte contemplar. Yo necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Oh, dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más, Señor mi Dios, dame de beber, oh, de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Hola, bendiciones, amada iglesia. Hoy quiero felicitar al grupo de hombres y mujeres fieles a Dios, aún en medio de la pandemia, en medio de la crisis. Y no te hablo de parte de una iglesia, sino te estoy hablando de parte de Dios mismo. Y Él dice, pues Él no es injusto
para olvidar la obra de amor que has hecho. Él dice en este día que lo que has sembrado vas a cosechar. Él te dice en este día que por haberle dado al pobre, a Él le has dado. Y Dios te dice en este día que por haberle honrado, serán llenos tus graneros con abundancia. Y también te dice que abrirá las ventanas de los cielos para bendecir tu vida. Por eso hoy quiero felicitarte, hoy quiero bendecirte, porque no usaste la crisis, la pandemia y la situación adversa, como muchas personas lastimosamente lo han hecho, para olvidarse de Dios, para dejar de tener una actitud de agradecimiento o de honrarlo a Él en estos momentos. Y por eso quiero orar por ti. Pero también, si eres una de las personas que me está viendo, de los que le puede decir hoy al Señor, Señor, examinando mi corazón hoy, yo reconozco, Señor, que te he fallado. Yo reconozco que vengo viviendo en desorden al hablar de las ofrendas, al hablar de la ayuda al pobre, a la viuda, al huérfano. Yo quiero decirte en este día que es el Señor el que te llama para decirte vuelve a tu primer amor. Es el Señor el que te llama para decirte vuelve a esas primeras obras. Porque Dios hoy no está aquí para juzgarte ni condenarte. El Señor te dice hoy, yo estoy aquí para perdonarte. Y Él desea que tú puedas ordenar tu vida. Porque cuando conocemos a Dios, entendemos que si algo desea el Señor para nuestras vidas, es que realmente nosotros podamos ser bendecidos. El Señor dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la bendición que Dios desea traer sobre cada uno de nosotros. Por eso, dame el privilegio de orar por ti en este día. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por este grupo de hombres y mujeres que han sido fieles a ti, Señor, en este tiempo. Pero también, Señor, te pido por todas esas personas que hoy te dicen, Señor, perdóname por haberme olvidado de tu casa. Señor, perdóname por haberme olvidado de la necesidad del pobre, del huérfano, de la viuda. Y hoy, Señor, si algo quiero pedirte es que tu prosperidad venga sobre cada uno de ellos. Señor, seas tú trayendo bendición, seas tú trayendo multiplicación, porque tú, precioso Dios, aún en medio de la pandemia, Padre, sigues siendo el dueño del cielo, de la tierra, del oro, de la plata y de todo lo que en este mundo hay. Por eso quiero pedirte, Señor, que aunque hayan tenido puertas cerradas, tú, precioso Dios, que eres la puerta, puedas abrirla. Y puerta que tú abres, Señor, nada ni nadie en este mundo la podrá cerrar. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy agradecida con el Señor por darme la oportunidad, el privilegio de poder llevar su palabra en este día. Por eso quiero pedirte que tu corazón esté abierto y tu mente receptiva para lo que Dios quiere hablar en este día. Para ello te invito a buscar en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Señor, te doy muchas gracias, Padre. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque yo declaro en este día que tú eres el que ministras, tú eres el que hablas. Eres tú, Espíritu de Dios, el que ha preparado esta palabra, Señor, que tu pueblo necesita para este tiempo. Y prometemos darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado este mensaje, Humildad, Camino a la Grandeza. Y cuando hablamos o escuchamos la palabra humildad, inmediatamente comenzamos a pensar en una persona que no tiene casa, en una persona que no tiene para los alimentos, en una persona que es de escasos recursos económicos. Pero yo quiero decirte hoy que la humildad no tiene nada que ver con tu posición económica. Tampoco ser humilde es decir no teniendo cuando se tiene. Tampoco ser humilde es decir no tengo o tengo siendo mentira tan solo para aparentar.
Realmente la humildad no tiene nada que ver con la posición económica. Entonces tú dirás, ¿qué es la humildad? La humildad es un valor contrario a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás sin decirlo. Por eso inicié esta enseñanza hablando lo que la palabra nos enseña en el libro de Isaías. En Isaías nos dice que Dios, el alto, el sublime, el santo, el que habita a la altura, en la altura y en la santidad. Pero Él dice, yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, que Dios el santo, el alto, el soberano, el todopoderoso, el altísimo, habita, dice, con el humilde. Cuando veo que es habitar, está refiriéndose a que permanece, hace morada. O sea que Él vive con el humilde. O sea que lo que Dios nos está diciendo es que Dios se relaciona con el humilde, que Dios tiene comunión con el humilde, que Dios le gusta andar con el humilde. Y por supuesto todos sabemos que Dios ama al pecador y que lo perdona cuando se arrepiente, pero que habita realmente es con el humilde, dice su palabra. Por eso, si tú eres humilde y tu casa es humilde, entonces Dios habitará en ella. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces llegamos a un hogar, entramos a una casa donde sentimos que el ambiente de esa casa nos bota, donde nos sentimos rechazados, donde no hay un ambiente cálido, no hay un ambiente acogedor, sino que es todo lo contrario. Y hay personas que son así, cuando son altivas, cuando son soberbias. Dios quiere entrar a la casa, pero se siente es echado, no valorado, se siente botado por la actitud de la persona. Por lo tanto, Dios quiere habitar en tu casa, pero tú debes aprender a ser humilde. La humildad es una virtud preciosa, iglesia, que no todos tenemos lastimosamente, pero que todos necesitamos. Y hoy quiero enseñarte en este día algunas características de la persona humilde para que puedas examinarte. Porque quiero decirte primeramente, no es una palabra para juzgarte ni señalarte. Lo que Dios quiere es corregirnos y por lo tanto quiero enseñarte las características de una persona humilde. La primera característica que quiero nombrarte en este día es que reconoce que sin Jesús nada puede hacer. Dice la palabra del Señor, Jesús dijo, porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. O sea, que aprendiendo a leer lo que no está escrito, quiere decir que con Jesús todo lo podemos. Si Él está en nuestras vidas, realmente todo lo podemos. Pero la humildad es en nosotros o nace desde el momento que tenemos una dependencia de Dios. Es aprender a menguar para que Él crezca. Es aprender a tomar nuestra cruz y seguirle. Es aprender de Él. Porque la humildad es la que nos hace entender que todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros podamos ser en este mundo es gracias a Él y lo colocamos a su servicio porque a Él le pertenecemos. Recuerdo las palabras del salmista cuando dijo, mejor es un día en tu presencia, decía el salmista, que 1000 fuera de ellos. Él entendía que tenía que depender de Dios, que tenía que estar conectado a Dios y que valía la pena un día tan solo estar conectado a la presencia de Dios, tener comunión con Él, que estar 1000 apartados de Él. Por eso quiero decirte que cuando hay una dependencia de Dios, es esa persona que se hace humilde y que por eso tiene comunión con Él. Por lo tanto, el humilde ora. ¿Sabe por qué ora? Porque busca la dirección de Dios sobre su vida. Porque está en comunión con Dios y necesita que Dios le hable, necesita que Dios le guíe. Por eso la persona ora. Cuando veo a ese grupo de humildes que muchas veces están en intercesión, están intercediendo muchas veces por otros en oración de día y de noche, y que tal vez nadie los aplaude, nadie los mira, muchas veces nadie ni se entera. Pero Dios dice, yo habito con ellos. Eso es lo que Dios le dice al humilde, al intercesor. También puedo notar que cuando eres humilde y dependes de Dios, lo adoras. Y me gusta la escritura cuando Dios dice que Él busca a quienes le adoran en espíritu y en verdad.
Me gusta mucho ese pasaje porque quiere decir que Dios con el humilde habita, pero que Él busca a aquellos que le adoran. Por lo tanto, quiero preguntarte, ¿quieres que Dios te busque? Entonces adóralo. ¿Quieres que Dios habite contigo? Entonces sé humilde. Es lo que Dios te dice en este día. Aquel ángel coronado de gloria, el sello de la perfección, recuerdo como lo dice la Escritura, Luzbel, quien se halló en su corazón arrogancia y altivez, y fue su primer pecado, porque luego quiso ser como Dios, y allí Dios lo botó. ¿Por qué? Porque Dios al soberbio le da la espalda. Aunque suene muy duro, es así, lo dice la Escritura. Uno escucha muchas veces de tantas personas, él no era así. Lo que pasa es que desde que le dieron el cargo, él cambió completamente. Él no era así. Lo que pasa es que desde que anda con fulanito, ahora no se le puede hablar. Él no era así. Desde que lo colocaron como líder, él cambió completamente. Desde que le dan el púlpito, él ahora se infla como un pavo real, como decimos nosotros coloquialmente. Pero quiero decirte que si dependes de Dios, la influencia y el poder que hoy puedas tener es una mayor responsabilidad. Y no para ser servido, dice el Señor, sino para tú servir. Y lo podrás lograr con humildad, siempre y cuando aprendas a depender de Dios en todas las áreas de tu vida. Me gusta mirar que nuestro mejor ejemplo de humildad es Jesucristo. Y dice que quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que tenemos el más grande ejemplo de humildad. Así como les decía, que la primera característica que les estoy hablando es depender de Dios. Y quien depende de Dios es una persona que ora. Quien depende de Dios es una persona que aprende a adorarle. Pero quien depende de Dios también es una persona agradecida. ¿Sabe por qué? Porque el agradecido puede serlo cuando ha entendido que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como lo dice Santiago 1:17. Por lo tanto, cuando entiendes que todo lo que tienes y todo lo que eres le pertenece al Señor, puedes caminar dependiendo de Él y ser agradecido con Dios y también con los hombres. La segunda característica que quiero nombrarte en este día de la persona humilde es que piensa de sí mismo de manera correcta. ¿Y a qué me refiero? Veo al apóstol Pablo enseñándonos en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice el apóstol Pablo. ¿A qué me refiero con esto? Pensamos muchas veces que la persona humilde es aquella que dice, yo soy como una cucaracha. Yo me arrastro por todas partes. La basura y yo somos la misma cosa. No sirvo para nada y pensamos que por escuchar a una persona hablar de esa manera es una persona humilde. Y no es así. El apóstol Pablo dice que tenemos que tener un concepto de nosotros mismos con cordura. No es el concepto bajo, pero tampoco es el concepto que podamos sentirnos, yo soy lo máximo. Nada funciona si yo no estoy. Es que si yo no me aparezco ese día, las cosas todas salen mal. No pueden sin mí. Lastimosamente, nada ni nadie puede caminar en este mundo si no es por mí o en el lugar en el que yo me desenvuelvo. Y no es así tampoco. Como decimos nosotros coloquialmente aquí en Venezuela, sentirse la última Coca-Cola del desierto. No es así el ser humilde. La tercera característica de la persona humilde que quiero nombrarte en este día se refleja en cómo se ve y trata a los demás. La humildad te enseña cómo relacionarte con Dios, pero también cómo relacionarte con las demás personas. Por eso es importante y la humildad nos lleva a la grandeza. Un hombre dijo un día que una persona humilde tiene una visión verdadera de sí misma que se expresa en la actitud y en la conducta que tenemos hacia los demás. Ahora, amo el pasaje para poderles enseñar esta característica que encontramos en Filipenses
capítulo 2, versículo 3. Dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe cómo yo llamo este pasaje? ¿Sabe cómo le coloqué yo a este versículo? El secreto para poder ser humilde. Porque para poder ser humilde es aprender a mirar a los demás como superiores a ti mismo, como lo dice el apóstol Pablo. Es una preciosa perla este secreto que él nos ha dejado. Así que tenemos que aprender a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y si no los miramos de esa manera, si no los miramos con altivez y con arrogancia, entonces créame que nunca vamos a poder ser humildes y mucho menos vamos a poder amar a nuestro prójimo. Me gusta mirar que la humildad es dejarse enseñar y guiar. La humildad es pedir ayuda cuando se necesita. La humildad es aceptar las limitaciones propias. La humildad es admitir cuando no se sabe algo. La humildad es no temer a equivocarse. La humildad es estar siempre abierto a aprender. La humildad es saber ganar y perder. Es escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones. La humildad es respetar genuinamente a los demás. Eso es la humildad. Por eso Dios trae hoy esta palabra. Porque si algo quiere el Señor para nuestras vidas en este día, preciosa iglesia, es que podamos escudriñar nuestros corazones. Porque de allí procede la humildad o de allí procede la altivez y la arrogancia. Y si algo nos dice el Señor en su palabra, es que antes de la caída está la altivez. Por lo tanto, no te conviene ser altivo. Te conviene es caminar en humildad delante de tu Señor y delante de los hombres, entendiendo que un sinónimo de altivo es estar caído, porque la altivez, aun cuando a los ojos humanos todos te puedan ver en pie, Dios te mira y dice: él o ella están caídos delante de mis ojos. Eso es lo que va cuando una persona es realmente altiva. La cuarta característica que quiero nombrarte en este día es de la persona humilde, es que pide perdón y también perdona. Me gusta recordar a Jesús cuando nos enseña a orar. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 12, Jesús dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El humilde entiende que nos conviene perdonar. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo perdono, Dios extiende su perdón sobre mi vida. Por lo tanto, es aprender que el perdonar no es un sentimiento, sino es una decisión que todos, cuando caminamos tomados de la mano con Jesús, si somos humildes, tenemos que aprender a perdonar. Pero también me gusta mirar muchas veces que nos toca corregir para poder perdonar. ¿Y cómo lo debemos hacer? El apóstol Pablo nos lo enseña a través del libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice: hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El Señor nos dice cómo corregir a alguien. Y no dice, fíjese, que fue un comentario, fue un chisme, fue una murmuración. No, Él está diciendo cuando fueres sorprendido en alguna falta. ¿Estás seguro que la persona falló porque fue sorprendida en la falta? ¿Y cómo lo debemos hacer? No es con altivez. Si hay altivez en nuestros corazones, no vamos a poder corregir y mucho menos vamos a poder perdonar. Tenemos que aprender a tener un espíritu de mansedumbre, porque allí se mueve la humildad. Tenemos que aprender, como dice su palabra, el misericordioso alcanzará misericordia. El manso, dice la Biblia, heredará la tierra. Por eso, tomados de la mano está el misericordioso con el humilde, con la humildad y también con la mansedumbre. El humilde suele dolerle la vida de otro. Por eso el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos corregir. Cuando miro y estudio la vida de una persona humilde, es aquella persona que su alegría está en restaurar, en levantar, en ayudar y en bendecir a otros. La quinta característica que quiero nombrarte es, y la hallamos en el apóstol Pablo. Wow, cuánto amé este pasaje estudiando las Escrituras el día que lo miré. Y está en Primera de Timoteo 1:15. Dice el apóstol Pablo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe cuál es la quinta característica
de una persona humilde, no olvidarse de dónde Dios la sacó. No podemos olvidarnos nunca de dónde Dios nos ha sacado y lo que ha hecho y sigue haciendo con cada uno de nosotros para que podamos tener misericordia y humildad para con otras personas. Cuando recuerdo, hablando de no olvidarnos de dónde Dios nos sacó y que todo lo que nosotros tenemos y somos es gracias a Él. Recuerdo que se cuenta una fábula hebrea donde dice que a la entrada de Jerusalén estaba un establo lleno de animales. Y en ese establo, entre ellos, había unos burros. Y un burro le dice al otro: ¿no te diste cuenta? ¿Acaso no viste cómo la gente comenzó a clamarme y a llamarme a mí? Y el burro lo miraba y decía: sí, me llamaban rey. El burro le decía: no sé quién les dijo que el rey de la selva era el león, porque a mí me llamaban el rey. Y continuó contando: tenías que estar presente para escuchar cómo me decían hosana, aplaudían, aclamaban. Es más, tiraron mantos y palmas para que mis patitas reales caminaran por ellas. Y el otro burro, mirándolo, le dijo: qué pedazo de burro que eres, porque todas esas alabanzas y a quien aclamaban no era a ti, sino al Cristo que llevabas en tus hombros. Tenemos que aprender y entender y cuidarnos cada día de los aplausos, de los halagos, cuidarnos cada día de los primeros asientos, de los títulos que muchas veces se nos colocan en esta tierra, del cargo, de la posición que podamos tener cada uno de nosotros. Y no olvidarnos nunca que es el Cristo que llevamos sobre nuestras vidas, el único merecedor de los aplausos y de los halagos, porque todo lo que tú y yo podamos ser en este mundo es gracias a Él, que ha querido bendecirnos, que ha querido honrarnos, que ha querido levantarnos en algún momento de nuestras vidas. Veo en la palabra del Señor a muchas personas y muchos ejemplos que podemos encontrar de gente humilde. Y viene a mi memoria la vida de María, aquella mujer que cuando se le aparece el ángel, le dice: salve muy favorecida, el Señor es contigo. Le dijo: bendita tú entre las mujeres. Y ella se sorprende y decía: ¿qué salutación sería esta? Me gusta mirar la reacción de una mujer humilde cuando fue halagada y honrada por ese ángel de parte de Dios. Ella no dijo: al fin Dios se da cuenta y me reconoce como lo que yo soy, una virgen, una mujer humilde, una mujer sencilla. Ella no dijo: al fin me tomaron en cuenta para algo. Esa no fue la actitud de María. María, una mujer humilde. Veo en la palabra del Señor aquel centurión romano, ese hombre que dice la Escritura que cuando su siervo enferma, mandan a buscar a Jesús para que sane a su siervo. Y este hombre le dice al Señor: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Aunque él era un hombre conocido, con nombre, que tenía bajo su servicio a muchos soldados, pero él fue humilde en su actitud ante Jesús. Y me gusta mirar al apóstol Pablo, por supuesto, a ese apóstol que miramos como el gigante del Nuevo Testamento, por supuesto, después de hablar de Jesús. Y cuando lo miramos, dice en 2 de Corintios 12:15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? No importa cómo sea correspondido. El apóstol Pablo era un hombre humilde. ¿Sabe por qué? Porque amaba. Es imposible que digamos que hay humildad en nuestros corazones y no podamos amar a la gente, porque el amor va tomado de la mano de la humildad. Son gemelas realmente, si lo podemos mirar de esa manera. Por esto titulé este mensaje: humildad, camino a la grandeza. Porque necesitamos ser humildes, porque Dios quiere bendecirnos. Necesitamos aprender a humillarnos delante del Señor para que sea Él el que nos enaltezca en su tiempo perfecto. Necesitamos entender que tal vez para un altivo, muchas veces cuando somos humildes seremos vistos como tontos, pero el Señor dice: yo habito con el humilde.
El Señor dice, yo vivo con el humilde. El Señor dice, yo estoy allí, tengo comunión con el humilde. Dios necesita un corazón humilde, porque la humildad atraerá la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Es la humildad la que hará que tengamos y seamos un canal más ancho para Dios poder depositar sus bendiciones sobre nuestras vidas, para Dios poder usarnos y llevarnos a un lugar más grande. Me gusta mirar a Santiago 4:6, donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso hoy tienes que aprender que esa gracia que viene a la vida del humilde, la gracia de Dios sobre su vida, es una gracia que desatará poder. Poder para bendecirte, poder para guiarte, poder para ayudarte, poder para restaurarte y poder para actuar en cualquier situación que puedas vivir. Hemos entendido que la humildad, cuando no habíamos escuchado este mensaje, era la pobreza. Y no es así. Y por eso nos dice la palabra de Dios en Proverbios 22:4, cómo amo este pasaje. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Sabe qué nos dice? Riqueza, preciosa iglesia, honra y vida, dice el Señor. Vienen como recompensa, vienen como retribución, vienen a una vida cuando Dios haya humildad y temor de Dios en tu corazón. Esa es la bendición que Dios promete. Por eso hoy puedo decirte que el humilde atrae las finanzas. Por eso hoy puedo decirte que el bien de Dios está sobre el humilde. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios habita con él. Y si Dios habita contigo, entonces Él es tu fuerza, entonces Él es tu ayudador, entonces Él es tu sanador, entonces Él es tu guardador, entonces Él es tu proveedor, entonces Él es todo lo que tú puedes necesitar en este mundo, porque sin Él nada somos, pero teniéndolo a Él lo tenemos todo. Muchas casas en este momento, en tiempos de pandemia, miramos que no habita la presencia de Dios. Ahorita en pandemia, en crisis, en dificultad, en escasez, es donde Dios está probando nuestra humildad. Donde muchas veces cerramos la puerta de nuestra casa y decimos, como yo estoy sano, no importa si el vecino está muriendo a mi lado. No importa si yo tengo para comer, que los que yo conozco y tengo cerca estén durmiendo con hambre. Ahorita, en este tiempo de pandemia, es donde Dios dice, yo habito con el humilde. Es donde puedo entender que esa persona humilde es la que le duele a la gente, es la que siempre buscará la manera de poder ayudar al prójimo. Eso es ser humilde. Y si algo me decía el Señor mientras sacaba este mensaje, era yo habito con el humilde. Y aunque muchas veces nos miran como los tontos cuando Dios pone humildad en nuestros corazones, Dios dice, no son tontos, son galardonadores, son bendecidos por mi mano poderosa, aunque por un momento no se pueda ver. Por eso no termino este mensaje sin decirte, preciosa iglesia, que en Mateo 11:29 Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No te dijo cómo lo haga tu líder para que tú aprendas. Jesús nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que hallemos descanso para nuestras almas. Oh, escuchaba la palabra descanso. Y Dios me decía, descanso es lo que necesita mi pueblo en este momento. Porque están abatidos, porque están desesperados, porque están angustiados, porque están temerosos. Y el Señor me dice, no han aprendido de mí que soy manso y humilde. Y yo soy el que traigo descanso, te dice Dios en este día. Es Él el descanso que tú necesitas. El descanso representa la paz. El descanso representa poner tu cabeza en la almohada y decir, el que me guarda no duerme. Descanso representa poder confiar en su mano poderosa todos los días de nuestra vida, entendiendo que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. Es el descanso que hoy su pueblo necesita. Por eso el Señor me decía, humildad es el camino a la grandeza, porque tenerlo a Él en nuestras vidas nos hará grandes. Pero por supuesto, para que Él pueda hallar un corazón dispuesto, es un corazón que está humilde delante del Señor.
Pensaba en esta nación para antes de culminar este mensaje, en este último minuto, y el Señor me recordaba su palabra en Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces Dios dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh, Venezuela necesita humillarse. Venezuela necesita humildad. Venezuela necesita reconocer hoy con humildad delante del Señor que Él es el único que puede cambiar nuestra nación, que Él es el único que tiene la última palabra, que Él sigue siendo el dueño del oro y de la plata y de todo lo que en ella hay, y Él sigue siendo el único que puede traer respuesta por lo que estamos atravesando. Pero necesita que su pueblo se humille, necesita que su pueblo pueda entender que esa humillación representa ser humilde delante de su presencia, para que su bendición pueda venir sobre nuestras vidas y como iglesia pueda arropar también nuestra nación. Yo sé que Dios tiene la última palabra, pero necesita un corazón humilde para que podamos caminar en grandeza como Él desea sobre nuestras vidas. Yo quiero pedirte allí donde tú estás, que si esta palabra ha tocado tu corazón, si eres de los que dice: yo he perdido la humildad, yo necesito ser humilde nuevamente. Tal vez caminaste por un tiempo en humildad y después la olvidaste por el cargo, por la posición o por lo que hoy puedas tener. O tal vez la olvidaste porque tan solo no tienes nada y lo único que has hecho es levantarte delante del Señor a reprochar. Hoy quiero pedirte que allí con tus ojos cerrados tú puedas repetir conmigo esta oración y puedas decirle: Señor Jesús, en este día yo reconozco que he fallado. Yo te pido perdón por toda arrogancia, por toda altivez, por todo orgullo que hayas hallado en mi corazón, en mi vida. Yo te pido perdón por las veces que miré a mi prójimo como inferior y no como superior a mí. Yo te pido perdón por las veces que me diste la oportunidad de bendecir a otros y no lo hice. Señor, hoy poniéndome a cuentas contigo, te pido que traigas humildad a mi corazón, porque yo decido hoy caminar en humildad delante de ti primeramente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Precioso Padre Celestial, yo quiero orar por tu pueblo, Señor, ese pueblo por el cual tú me vienes hablando y me vienes diciendo, Señor, que necesitábamos esta palabra, Padre, para volver a ti, para volver al primer amor, para volver a encontrarnos, Señor, y a depender de ti como tú realmente lo deseas. Precioso Rey, en este día te pido, Padre, que tu bendición sea sobre tus hijos de manera especial y sobrenatural. Señor, que esa humildad que trae sanidad, que esa humildad que trae grandeza, que esa humildad, Señor, que te hace morar en nuestras vidas, venga sobre cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, caminar en comunión contigo. Que podamos, Señor, caminar por este mundo, sí, donde hay una pandemia, donde tal vez se enfrentan diagnósticos médicos, donde tal vez hay situaciones de dolor en nuestras vidas, pero que no soltemos tu mano, Padre bueno, sino que tu mano nos sostenga todos los días de nuestra vida. Señor, prometemos darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque yo quiero aprovechar este momento de que mientras que yo ore por una persona, por sanidad, tú puedas nombrar a un familiar, a una persona enferma, indiferentemente de donde se encuentra. Allí donde tú estás, mientras yo estoy orando, tú puedas nombrar a esa persona, esté en un hospital, en una terapia, esté en la sala de tu casa o en la habitación. O si eres tú mismo, puedas colocar tu mano en ese sitio donde está siendo afectado, porque el sanador está aquí. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, yo vengo contra todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, declarando ahora mismo que toda enfermedad se seca y deja de producir mal en contra de los cuerpos. Declarando ahora mismo en el nombre de Jesús que tú comienzas a traer y a formar órganos nuevos. Oídos ahora son abiertos en el nombre de Jesús. Ahora mismo todo cáncer desaparece, se seca, deja de producir mal.
Ahora mismo toda enfermedad, todo virus llamado COVID se seca y deja de producir mal en el nombre de Jesús. Los pulmones son limpios, las vías respiratorias son limpias. Ahora mismo declaro, Espíritu de Dios, que tu mano ahora toca a cada persona que pueda estar padeciendo de alguna enfermedad. Y eres tú limpiando y sanando cada organismo, cada órgano en el nombre de Jesús, de todo cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, prometemos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.